Bueno, gracias Kevin. Empezamos a reunirnos hace una hora y en esa hora empezamos a conversar sobre la historieta y empezamos pues, a hablar sobre también. Yo hice una pequeña presentación también sobre lo que fueron las marchas cocaleras del 96, o sea, del contexto de la construcción de estos personajes como campesinos, y en cierta forma pues nos movimos en esa conversación, y también pues un poquito conectándolas con la situación actual. Yo me encuentro en este momento en Popayán, varias de las personas que están aquí están en Popayán. Creo que Omar está en Brasil, Juan David está en Popayán, Jorge en Popayán, Paul está en Cali, no sé dónde estará Natalia e Isabel. ¿Tú estás en Cali en este momento? No, yo estoy en Bogotá. Yo soy de Cali, pero estoy en Bogotá porque aquí tengo el trabajo. Estás Entonces, trabajando en Bogotá. sí. Ok. Sí, entonces, bueno, con lo que nos gustaría empezar es, primero que todo, queremos conocerte a ti. Cuéntanos, por ejemplo, de cómo empezaste tú con la ilustración, con el mundo de la historieta, y luego pues nos cuenta un poquito de cómo llegaste a este proyecto. Pues, bueno, pues buenas noches otra vez a todos y todas. No, pues yo comencé con esto del cómic precisamente con este cómic. Ese fue el primero, el primer cómic que yo hice, que yo he hecho. Y digamos que desde ahí ya yo empecé como a ver de pronto cursos de cómic, empezar a hablar con otros compañeros que sepan del tema, ya porque la verdad es que yo me considero que sigo siendo como un poquito novato en eso, ¿ya? Yo ya he visto clases y cursitos y eso, pero sigo siendo como muy novato. Además de que no he vuelto a hacer más cómics. Este fue el primero y único que he hecho. Y digamos que ahorita que estoy trabajando en el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues me están dando la oportunidad de crear otros cómics, ¿ya? Eh, y bueno, y en cuanto a la ilustración, eso sí es algo que me ha gustado bastante, pues desde el colegio, bueno, pues se podría decir, y ya entrando a la universidad, pues yo estudié diseño de comunicación visual, que es como diseño gráfico, en la Javeriana de Cali, y ahí fue que ya como que empecé a enfocar más la ilustración. Me empecé a enfocar como un diseñador, pero que intenta realizar todo a partir de la ilustración. Súper. ¿Y cómo llegaste al proyecto? ¿Cómo llegaste a trabajar con Carlos y con Paola? ¿Cómo fue eso? ¿Paola te conocía y te contactó con Carlos? ¿Cómo fue la cosa? Sí, pues mira que fue algo muy casual porque a mí me llamaron pues para un proyecto en el Instituto de Estudios Interculturales y sí, fue Paola la que me contactó y fue Paola la que digamos, me apalancó pues como para trabajar ahí en el instituto. Y el cómic, ahí digamos que el cómic sale a partir de una beca de estímulos. Esos son estímulos nacionales, creo, del 2018. Y digamos que como nos postulamos a esa beca, pues pues digamos, ahí Pau y yo estábamos como pendientes de la beca y después metimos fue a Carlos como para darle más, para que fuera más robusto como el cómic, pues por así decirlo. Ok, Eh, sí, qué pena sí, que te interrumpa. ¿Cómo fue la cosa? O sea, Paola estaba en el Instituto de Estudios Interétnicos, interculturales, sí, ajá. Interculturales, perdón. Y entonces se presentaron con qué proyecto. ¿Interpretaron con las marchas cocaleras? Sí, ¿Cuántas páginas o todo el
Pues mira, la verdad es que el proyecto en el instituto, bueno, para contextualizarlo un poquitico, el Instituto de Estudios Interculturales lo que hace es crear puentes de diálogos entre las comunidades y el Estado. Las comunidades entiéndanse como pues comunidades afro, o sea, consejos afro, cabildos indígenas y comunidades campesinas, ¿sí? Y lo que hace el instituto es como crear un puente de diálogo entre ellos y el Estado. Y también crean puentes de diálogo entre las mismas comunidades, ¿sí? Y ellos trabajan como en varias partes de Colombia. Yo ahorita no me acuerdo cuáles son esas partes, pero sé que trabajan en el norte del Cauca o tienen una fuerte presencia allí. Entonces, digamos que, bueno, el instituto trabajaba con esas vainas, trabaja con esas vainas y se nos ocurrió a Paola y a mí sacar como un cómic que hablara sobre eh, las luchas campesinas. En ese momento el instituto había sacado como una línea de tiempo que narraba varias luchas campesinas que había hecho el ANUC y pues se nos dio, pues tuvimos la idea pues de crear un cómic a partir de uno de esos hitos. Yo, digamos, al principio dijimos, no, pues hagamos tres hitos importantes, hagamos las marchas cocaleras, hagamos, ¿cómo era? Ay, eso se, bueno, no me acuerdo el nombre bien, pero es como un gran desplazamiento que hubo de campesinos y otro hito que ahorita tampoco se me viene a la mente. Entonces, dijimos como hagamos estos tres hitos. Y después, como yo era el que tenía que hacer como toda la parte de ilustración pues la escritura también la hice yo, entonces yo dije como que no, yo la verdad yo no, el tiempo no va a alcanzar para esto, entonces lo voy a hacer, solamente vamos a hacer las marchas cocaleras. Lo otro es que el estímulo solamente nos daba 2 meses 2 meses para la realización del cómic. Y la editorial de la Javeriana nos decía que como mínimo tenía que tener 70 páginas el cómic. Entonces, bueno, pues ahí fue que yo ya empecé como como a investigar un poco. Carlos Duarte me pasó unas revistas antropológicas, unos videos, varios textos pues en PDF y ahí fue que yo empecé como a investigar ya un poco sobre estas marchas cocaleras y qué era lo que había pasado detrás de esto. Ay, perdón, no, vení, es que me estoy saliendo de la pregunta. No, pues igual no importa, o sea, estamos conversando. Ah, No, la porque cuestión, es que aquí ya estoy hablando de cómo empecé a hacer el cómic. no, pues igual nos interesa también saber cómo lo fuiste haciendo. Ah, bueno, bueno. Entonces no hay problema, o sea, porque estamos conversando como si Ah, estuviéramos, bueno, no bueno, bueno. es una entrevista ni nada de eso. Dale. Entonces, igual yo te interrumpiré, sí, porque, o sea, Eso. me Sí, interesa. sí. Entonces, ibas en que la editorial de la Javeriana te decían 70 páginas, tú, Tenía 2 meses para trabajar y entonces, nada, ahí fue en que empecé como a hacer la investigación. Fue una investigación muy rápida, pues, y muy superficial, por así decirlo, porque es que no había tiempo de ver en verdad. Y yo sigo pensando en eso, yo sigo pensando que un cómic necesita bastante tiempo o un cómic documental, pues un cómic documental necesita bastante tiempo y necesita como una investigación hasta de pronto etnográfica pues para que realmente se narre una historia verdadera, pues. Bueno, entonces yo investigué por encimita textos de revistas, documentos, y
pues ahí le iba contando a Carlos, como que ve, Carlos, mira, yo encontré tal cosa, encontré tal otra, y él me decía como, no, pues Kevin, si encontraste esto, mejor, pues intentémoslo no poner, pero pongámoslo de otra forma, pues. Y ya, así fue como yo fui quien ilustró todo el cómic y yo fui quien realizó también pues el guión, pues. Y Ujú. todo eso en prácticamente en 2 meses, casi como mes y medio, porque era como medio mes para investigar y el mes y medio pues para hacer toda la parte ya de diseño. Ya, pero tú me estás contando que Carlos entonces era la persona que hacía como de edición, o sea, como que te sugería cosas y tales, o quién te revisaba, o sea, quién te decía esto va o esto no va, o tú tenías total autonomía. Pues mira, si estamos hablando a ver, yo a Carlos, yo le preguntaba, pues Carlos es el que más sabía allí el tema del campesinado colombiano. Ujú. Entonces yo a él era el que yo le preguntaba como, hey Carlos, mira que encontré tal cosa, encontré tal otra, pero lo que en verdad nos decía si había que ponerlo o no era pues la misma Javeriana, porque pues es una universidad, es una institución y pues habían cosas que no podíamos publicar nosotros en ese cómic. Ya, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo encontré un tema que era que pues las marchas estaban siendo financiadas por las FARC, o eso eran comentarios que tenía la misma gente que narraban esas historias. Esos puntos no se pusieron en el cómic porque al salir el cómic de una institución, al tener el logo de la Javeriana iba a ocasionar problemas pues dentro de o para la universidad. Entonces, habían puntos que no se podían poner, ¿ya? Pero pues ya habían otros que se iban poniendo como de a poquitos, ya cosas como el narcotráfico, cosas como los mismos raspachines. eh, sí, eso es. Pero entonces era como cuando, cuéntame un poquito más cómo fue el proceso creativo, porque si tú ya tenías un guión y antes de que tú pasaras a dibujarlo, alguien te decía esto no va, o era cuando estabas haciendo el guión. Uy, es que esa parte es la compleja, porque es que yo iba haciendo el guión como iba ilustrando, ¿ya? Yo, como te digo, o sea, ese fue mi primer cómic y yo no tenía ni la menor idea de cómo hacer uno, pero lo quería hacer, ¿ya? Porque pues es mi interés y ahorita también lo sigue siendo. Eh, entonces era como, yo iba escribiendo el guión, pero también iba ilustrando las cosas. Eh, y sí, cuando iba haciendo el guión, era que yo le preguntaba a Carlos, porque pues Carlos es el que sabe, entonces yo le preguntaba a él, como ve, Carlos, eh, eh, pues pilla, así va el guión. Y él me decía, sí, así está bien o no, quítale esto, quítale lo otro. Eso. Ya. Ah, claro, entonces se iba realizando ahí, claro, y con tan poquito tiempo, pues, de hecho, no, creo que es la primera novela gráfica que hemos leído aquí que se ha hecho en tan poquito tiempo, ¿sí? Mm. O sea, realmente, pues, es sorprendente todo el trabajo porque tiene color, o sea, y es full color y esto pues, es sorprendente que haya quedado así, pues tiene muy buena calidad del formato, pues aquí la mayoría, yo tengo la versión en físico Ujú. y tiene muy buena calidad, eso es una cosa que no porque varios lo leyeron en la versión digital y la versión en físico tiene un muy buen papel, el color está muy bien hecho, la encuadernación es muy buena. Entonces, todo eso fue la editorial de la Javeriana, pero la Javeriana sí había hecho cómic antes, ¿no? O sea, con lo que hizo con el Instituto Pensar en Bogotá, que son el trabajo de, de Caminos Condenados. Uy, ¿Tú ahí no sí lo me... conoces?
No, ahí sí me corchas porque no, de la Javeriana de Cali, al menos no, yo no le conocí otros cómics, pues. No, ese es de la Javeriana de Bogotá, porque, o sea, Ah, la de Cali tiene el Instituto de Estudios Interculturales y ajá. la Javeriana de Bogotá tiene el Instituto Pensar, que sacó Caminos Condenados y, si no estoy mal, el Recetario de Sabores Lejanos, que salió el año pasado, también es de la Javeriana, pero creo que esta vez no es con el Instituto Pensar. Pues no estoy seguro, ese no estoy tan seguro. Ah, pero tú no lo conocías cuando ustedes estaban haciendo esto. O sea, ¿cómo se les ocurrió hacer cómic? Sí, porque, o sea, yo pensé que como en el 2016 la Javeriana había sacado Caminos Condenados, entonces dije, bueno, pues ya la Javeriana estaba sacando cómic, entonces estaba como ese camino. Pero ustedes no conocían eso. Hola, Kevin. Yo lo veo congelado, ¿ustedes lo ven? Congelado. Hola, Kevin. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ya, qué pena. Es que yo sabía que iba a pasar esta marica. Bueno, ya, perdón. Te quedaste en que cómo se nos ocurrió a nosotros hacer un cómic, ¿sí? Sí, yo pensé que como la Javeriana pues ya había hecho cómics, por ejemplo, y un cómic muy exitoso que es Caminos Condenados, que creo que si no estoy mal se publicó en el 2016. Entonces yo dije, pues entonces ellos dijeron, podemos apostarle a otro cómic, pues ya como en el 2018. O ¿cómo a ustedes se les ocurrió esa idea de hacer cómic? No, pues mira que la verdad es que la Javeriana Cali y la Javeriana Bogotá son dos entidades totalmente distantes o divididas, ¿ya? O sea, nosotros no teníamos, el Instituto de Estudios Interculturales no tiene como una cercanía con la Javeriana de Bogotá, y lo mismo entre Javerianas, pues. Uh -huh. Entonces nosotros no teníamos ningún conocimiento, pues, de que ellos hubiesen hecho un cómic ya, por ese lado. Y lo otro, eh, pues, yo siempre he pensado en que, o, o sea, como yo siempre he tenido en mente de que los acontecimientos o las realidades colombianas o los hechos históricos colombianos se le podrían narrar de otra forma a nuevos públicos, ya sean juveniles o de pronto infantiles. Y yo dije esto y por eso se me vino a la mente hacer cómics con este tipo de temas, ya como temas más relacionados a la realidad colombiana, ¿sí? Y con ese punto de vista, entonces fue que también se pensó en la realización de ese cómic, de las marchas cocaleras de 1996. Digamos que mi objetivo principal era ese, como cómo hacer que los jóvenes y quizás los niños eh, se pudieran interesar sobre la realidad que pasa en Colombia, o al menos estas realidades que pasan en la ruralidad colombiana. ¿Cómo hacer que un joven se interese, eh, no sé, en esta época de la violencia, y que no vea un tema ladrilludo o académico, sino que vea un tema más ameno, ¿sí? O que lo pueda leer y lo pueda entender, pero que este tema que pasó real, que pasó en la realidad, no se transforme pues tampoco en una caricatura o en algo tan infantil, ¿ya? O sea, que, que un tema tan denso lo pueda entender un joven o un niño, es eso, ¿ya? Sin enredarme tanto, porque ya casi que me enredo. Sí, no, pero te estamos entendiendo. Y con respecto a eso que estás diciendo, que me parece súper importante porque es la divulgación de temas académicos, ¿cómo les fue con eso? O sea,
¿Qué tiraje sacaron? ¿Cuántos ejemplares salieron de esto? Y pues aparte de eso tienen pues que es posible descargarlo digitalmente y creo que tú lo subiste a un ISU donde se puede leer. Pero estos ejemplares, ¿sabes cómo lo han leído? ¿Sabes qué han pensado los lectores? ¿Sabes si allá en el Caquetá lo leyeron? Ay, pues que este es el tema que más me molesta, pues, porque en un principio digamos que la beca de estímulos a ti te dice que los tienes que distribuir, ¿cierto? Ellos te piden un listado de sitios donde quisiera que se distribuyera el cómic. Yo lo que quería era que el cómic se pudiera distribuir a varias universidades, aunque sea de Caquetá, pues, o del Putumayo, hasta de la Amazonía. Y pues por problemas, no sé cómo se dirá, con la editorial, pues, que es la editorial ¿cómo es que se llama? Pues sí, la editorial de la Javeriana, pero de Cali, por un problema que hubo allí, pues no se han distribuido y pues ahí se sacaron 1.000 ejemplares. Eso también fue un error mío porque yo en vez de sacar 5.000, pues un montón de ejemplares, solamente saqué 1.000. Y eh, yo creo que, no sé, pues sin mentir o sin exagerar, yo creo que 700 u 800 ejemplares deben estar en la Javeriana todavía y no se han distribuido a ninguna parte. Solamente lo sacan cuando la Javeriana de Cali, o bueno, cuando están las ferias del libro, ya sea de aquí en Cali o aquí, allá en Cali o aquí en Bogotá. Cuando hay ferias del libro, entonces ahí sí sacan los cómics, pero de restos pues se quedan encerrados allá pues, en una caja, entonces pues no se han distribuido, no se han distribuido. Ni siquiera, no sé no sé cómo conseguiste una copia física porque es muy difícil. Yo siempre le digo a la gente, yo siempre a la gente le mando es el link. Y le digo, pues si quieren la copia física, yo les digo pues que yo se las puedo conseguir, pero de resto no sé cómo, no se ha podido distribuir, pues. Sí, yo la compré en la Feria del Libro de Cali del 2019, Ah, sí. que ahí estaba entre las publicaciones de la Javeriana. Mm. Por eso lo conseguí, pero creo que ya aparece en las librerías. Creo que está, en, creo que inclusive está en Busca Libre, que tiene envío gratuito, está en algunas librerías. Pero, por ejemplo, tú no tienes comunicación con la gente, por ejemplo, que maneja la página web, que diga cuántas veces se ha descargado, qué tanto se ha descargado desde la página de la Javeriana. No sé cuánta gente lo ha. No, yo soy no, yo estoy muy ajeno a ese tema. Digamos que de esa parte se encarga es el sello Javeriano. Así es como se llama la editorial de la Javeriana de Cali, sello Javeriano. El sello Javeriano es el que se encarga o se está encargando, pues, de distribuir todos los libros eh, académicos o no académicos que saca la Javeriana de Cali. Sí, claro, yo me enteré de que el cómic se vende, pero su versión digital se vende en Amazon y en otras plataformas, Sí, está, pero la está versión en varias física, plataformas. sí, pero la versión física es la que yo, pues estoy como medio peleando esa parte porque quiero que al menos se distribuya en Cali, pues aunque sea no sé, en la Librería Nacional o en la que sea, la verdad. Y de casualidad, alguien que haya participado en las marchas cocaleras o alguien de Caquetá te ha escrito, te ha comunicado algo, lo ha leído o no sabes nada, no, nadie te ha escrito. Una vez un muchacho me escribió por Instagram que leyó el cómic digital y pues, pues no, simplemente me felicitó, me dijo que le había gustado, el muchacho era pues de allá del Caquetá,
me imagino que él no vivió las marchas cocaleras, pero pues al parecer alguien cercano a él estuvo allí presente. Y otra persona que estuvo en las marchas cocaleras fue un señor que trabajaba también en el Instituto de Estudios Interculturales, se llama Germán, y, y a él le entregué una copia del cómic. Él estuvo presente pues cuando se realizaron pues ciertos acuerdos al finalizar estas marchas, pues, y pues sí, a él pues también le gustó el cómic. No, pues no hubo como tantas, o sea, tanta apreciación, pues no, él de pronto no lo leyó en el momento o algo así, pero pues al parecer como que sí le gustó a él. Y el equipo de la Javeriana, después de haber producido este cómic, ¿qué te dijo? ¿Por qué no siguieron haciendo cómics en la Javeriana, pues, después del 2018, en estos años? Sí, perdón, se te cortó la última parte. Que quería preguntarte si después de este proceso de publicación de esto del equipo de la Javeriana, ¿por qué no hemos conocido nuevos cómics de la Javeriana? ¿O no les gustó, o les pareció muy complicado, o no sé, o no sabes? Ya, o sea, es que se te volvió a cortar, pero yo más o menos entendí que por qué no seguimos haciendo cómics nosotros en la Javeriana, ¿sí? ¿Es Sí, eso? sí, sí. Sí. Sí, porque lo que sucede es que el Instituto de Estudios Interculturales es una entidad eh, independiente de la Javeriana. Entonces, bueno, yo este rollo, yo me lo sé por encimita, pero no es que me lo sepa a la perfección. El caso es que el, el Instituto de Estudios Interculturales no tiene tanto dinero para realizar estos proyectos. Ya, el cómic se sacó fue porque pues estuvimos muy de buenas de que ganamos la beca, y la beca era como de, eh, no me acuerdo, Creo que es como de 25 13 millones. millones, algo así, ¿no? La beca era como de 13 millones, una vaina así, y por esa razón fue que sacamos el cómic. Pero ya en el 2019, en el 2019 que fue el último año que estuve ahí, pues no sacamos más porque no teníamos pues ya dinero para eso, y pues no, yo también tenía como otros trabajos, o teníamos como eh, otras ocupaciones en el mismo, en el mismo instituto, perdón, y no teníamos como ya el tiempo suficiente para hacer otros cómics o seguir esta línea, pues. Ya. Bueno. Paula ha hecho una pregunta en el chat, pero antes de responder esa pregunta, me interesó mucho algo que dijiste y fue algo que conversamos aquí dentro pues hace un momento hace de que te conectaras, y era, pues una cosa que sí movilizó las marchas cocaleras fue las FARC, ¿sí? Sí, 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 Y, eso lo leí. sí, y es clave porque o sea, las FARC estaba en contra del glifosato y no quería la militarización de la zona. Y el narcotráfico, los narcotraficantes financiaron mucho la marcha en el sentido de dar alimentos, botas, elementos para que pudieran marchar. Y esta marcha, pues realmente es una marcha que recorrió kilómetros y kilómetros, no es las marchas que estamos acostumbrados en las ciudades de que tú vas, marchas y regresas a tu casa, sino que eran marchas que se movían y había una gran población de raspachines. Y tú ahorita nos contaste un poquito que no querían, pues que hubo una decisión editorial de no incluir el tema de las FARC. ¿Nos podrías hablar un poquito más? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Quién te dijo a ti? Te dijeron, oye, mejor este tema lo dejamos muy sutil en una viñetica por ahí, ¿o cómo fue? No, pues como te decía, digamos, la Universidad Javeriana, eh,
pues no sé cómo decirlo, es como muy reservada en ciertos temas. Así yo haya salido de allá, pues yo sé que la Javeriana se reserva muchísimos temas. Y bueno, y el Instituto de Estudios Interculturales intenta, intenta como no manchar el nombre de la Javeriana, ¿ya? Mm. Digamos que un poco para también dar contexto es que el Instituto de Estudios Interculturales trabaja como con tantas comunidades que tiene que haber un poco de, ¿cómo decirlo? Mm, cuidado, pues, Sí, en la información o, sí, como un poco de cuidado, ¿sí? Porque no, pues el instituto trabaja con campesinos, a veces también trabaja con excombatientes, y digamos que al público de la Javeriana, más que todo a los padres de los jóvenes, de los estudiantes, no les gustan este tipo de temas. Hasta el instituto, pues, lo nombraban que no, que allá habían guerrilleros, que allá habían varias cosas, ¿ya? Entonces, el instituto, por no manchar un poco, o manchar más bien el nombre de la Javeriana de Cali, o sea, pues que se los intentamos asociara a las FARC, pues se los asociara a auspiciadores de las FARC. Sí, pues no necesariamente es FARC, sino como que ve, estos manes están hablando de estos temas todos delicados, ¿no? Entonces, como que un poco como que empiezan a estigmatizar el mismo Instituto de Estudios Interculturales, además de que el Instituto de Estudios Interculturales trabaja con los indígenas NASA, ya en su mayoría. Entonces, digamos que muchas personas de la Javeriana eh, de pronto están como en contra de estos temas. Entonces, por esa razón, yo cuando yo leí eso, yo leí un documento que decía, eh, las FARC ayudaba a financiar las marchas cocaleras de 1996. Yo me acuerdo, yo alcancé a leer eso en uno de tantos textos que me pusieron a leer. Y eso fue lo que yo le mostré a Carlos Duarte y entonces pues Carlos ahí pues me dijo como que no, pues Kevin, pues mira que esto lo vamos a sacar por medio de la Javeriana, entonces pues es mejor pues reservarse este tipo de temas o omitirlos, que fue lo que se hizo, pues la verdad se omitió porque en ninguna parte se nombra a la guerrilla allí en el, en el cómic, pues. claro. No, claro, se entiende. Claro, y eso fue una cosa que nos sorprendió, aunque sí hay, por ejemplo, una escena donde sí aparecen narcotraficantes en el sentido de que están pagando el dinero pues, por recibir la hoja de coca y también hay pues es bastante dinero, ¿no? Lo que se muestra ahí. Sí, entonces, o sea, es interesante, o sea, me llama la atención, pero sin embargo, pues claro, ya quedó claro lo que mencionas. Otra cosa que nos mencionas brevemente y la pregunta que hace Paula es, tú ahorita estás trabajando en el Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Qué haces ahí en el centro? ¿Qué? Yo en ese momento estoy trabajando en un área que se llama la estrategia de reparaciones. Uh Y lo -huh. que hacemos es reparar a las víctimas del conflicto armado simbólicamente. A veces realizamos, ¿cómo es que se llama esto? Micrositios web, donde aparece como toda la historia que hubo en tales sectores, pues. Yo, por ejemplo, me voy a encargar de realizar un cómic para, para una vereda que sufrió pues toda esta violencia de parte de las FARC, el ejército y los paramilitares. Entonces vamos a sacar un cómic por ahí. Y o también se han hecho como murales en conmemoración como a estas personas desaparecidas durante estos hechos violentos. Y así como que nosotros lo que hacemos es reparar a las víctimas del conflicto armado de manera simbólica. Sí, Y, sí, claro. bueno, perdón. Y yo lo que hago ahí, yo soy el ilustrador y un poco el muralista, porque también pues me contrataron para eso, para hacer
murales también. Entonces pues yo hago diagramación de cartillas, ilustro bastante y dentro de poco voy a poder hacer unos murales. Ojalá que sí. Y eso. Ok, gracias. No, de hecho, pues para los que están aquí conectados y no lo sepan, parte del proceso de reparación es a través de historietas pues en el pasado tuvimos la oportunidad de conversar aquí en este espacio con Pablo Guerra, con Camilo Vieco, con Camilo Aguirre, sobre las historietas que se hicieron con el Centro Nacional de Memoria Histórica y particularmente la de por los caminos de Tulapas y Mascar Palabra era parte de ese ejercicio de reparación. Y voy a hacerte una pregunta, si quieres me la respondes, si no la puedes responder por cuestiones laborales, eh, eh, todo bien. Simplemente dice, me abstengo de responder, que es totalmente válido. Y es con la llegada de Darío Acevedo, nos dimos cuenta que no se volvieron a hacer historietas, pero puede estar yo equivocado. Y pues realmente lo que nos estás contando nos sorprende porque creímos que las políticas nuevas de Darío Acevedo no estaban en función de las historietas. ¿A ti te contrataron, te dijeron de una, oye, te necesitamos para hacer historieta o fue una propuesta que vino de ti o cómo fue? Pues hasta el momento han sido propuestas mías. A mí me Okay. contrataron porque les gustó un portafolio de ilustración que yo tengo y a mí me contrataron para hacer murales, pero yo estoy aquí como son tantos proyectos los que se hacen con las comunidades, yo soy el que estoy metiendo el piecito, pues, para que se puedan hacer cómics, ¿ya? De las distintas historias o memorias, pues, que nos narren las personas. En ese momento, pues, la idea es, en esos momentos, eh, se está comenzando un cómic y se quiere hacer otro con un cabildo indígena también. Con lo que me dices de Darío Acevedo, yo sinceramente yo no creo que sea así, o sea, que él haya entrado y que se dejaron hacer cómics, no creo. Yo lo que pienso es como que simplemente no, pues como, por ejemplo, Pablo Guerra, a él lo contrataron para hacer estos dos cómics, que es La Palizúa y el otro que no me acuerdo el nombre, sí, me lo puedes Sin mascar recordar, palabra. por favor? Sin mascar Ese, palabra. sí, ese. De tu la paz. Ujú, Pero, eso. pero Y antes de Pablo se había hecho Arraigo y Resistencia sí, y antes se hicieron otros tres más. Y fue con yo Darío. solamente conozco esos tres, no No, conozco otros, bueno, me tocaría investigar, sí, sí, son pero, corticos. pero sí, o sea, no, o sea, lo que pasa es que, claro, me imagino yo, pues, que la contratación externa de ilustradores o artistas de cómic, pues, me imagino que en esta época, en estas últimas épocas, pues no se pudieron hacer. Pero yo no creo que sea por el nuevo cargo de este man, de Acevedo, porque pues yo apenas llegué, yo lo que dije fue, yo quiero hacer cómics aquí, quiero hacer cómics a la lata. Entonces, eh, sí, es más que todo eso, como que no hay presupuesto para pagarle a un artista de cómics, como Pablo Guerra, por ejemplo. Ya, ya. Ah, bueno, qué buena noticia que estén pues haciendo más cómic y este cómic documental. ¿Y tú los harías solos o tienes un equipo o cómo es la propuesta que le hiciste al centro? No, digamos, el, no es tanto la propuesta que le hice al centro, sino que nosotros somos una entidad, o sea, la estrategia de reparaciones es una Ujú. entidad que hace parte del centro y yo simplemente le comento a mi jefa que yo quiero hacer tal cosa. El proceso de desarrollo para estos cómics sí es más organizado, ¿ya? Aquí sí hacemos, perdón, aquí sí hacemos
una investigación exhaustiva, pues hacemos entrevistas, nos vamos a hacer trabajo de campo, digamos, en este momento para hacer un cómic que habla sobre un corregimiento que se llama El 3, en, que queda en Turbo, Antioquia. Ujú. Un compañero que es investigador, él es investigador y se encarga de investigar toda esa parte y yo soy el ilustrador. Nosotros dos nos fuimos allá a hacer trabajo de campo, nos fuimos 5 días, sacamos línea de tiempo, sacamos entrevistas y de esas entrevistas nosotros lo que hacemos es crear un guión, eh, validarlo con las personas primero, para que ellos nos digan, sí, esto es válido, sí, esto pasó, o no, esto no nos gusta, esto cambialo. Y después de que se valide con ellos, volvemos, hacemos las correcciones y se mandaría a la editorial del centro, que allá es donde nos dicen también como qué cambios o si no hay cambios, pues, por hacer. Qué chévere eso que nos cuentas, porque esa manera de trabajo de ir a campo y eso no es tan común para los que los que hacemos cómic documental en Colombia. Y cómo te sientes en la experiencia de este trabajo, los marchas cocaleras, y ahora esta otra forma de trabajo, comparando pues tus dos trabajos y tus dos maneras, o sea, las maneras distintas de hacer No, este? no, pues que es que no, o sea, con decirte que con las marchas cocaleras yo a veces siento que hay muchos vacíos, ya, o sea, que yo de pronto por no leer de más, por la misma cuestión de omitir cosas, ese cómic, pues yo me siento orgulloso de ese cómic porque es mi primer cómic, pero también siento que le faltó mucho, ya, yo sí soy muy sincero conmigo mismo y yo siento que le faltó mucho a ese cómic. eh, y claro, no, la diferencia es total, la diferencia es bastante porque, por un lado, con las marchas cocaleras yo solamente leí documentos y una que otra cosa le preguntaba a Carlos, pero con estos cómics que voy a hacer de ahora en adelante, son cómics que tienen historias totalmente reales que pasaron en el momento y que van a ser validadas por las personas por las personas a las que les sucedió, que en este caso pues son víctimas del conflicto armado. Entonces, es total la diferencia, o sea, digamos que esos cómics de ahora van a estar más enriquecidos por la misma gente, pues, no va a ser un trabajo que voy a hacer yo y el investigador, sino que lo vamos a hacer en conjunto, va a ser como un trabajo más participativo. Y entonces sí, es muy diferente lo que pasó con las marchas cucareras a estos nuevos cómics que van a salir por parte del centro o por parte de la estrategia de reparaciones. Y cuánto tiempo tienes para estos proyectos? Lo bacano, pues, es que hay tiempo y hay tiempo, mm, pues yo no sabría tampoco decirte como hacia un límite, eh, pero al menos a mediados de este año, que ya casi iba a ser, deberíamos empezar a sacar el primer cómic, o al menos, la primer versión para que se valide. Y el otro año me imagino que ya irían saliendo. Yo creo que es que como aquí también hay mucha carga de trabajo, yo no solamente trabajo con un equipo, o sea, la estrategia de reparaciones se divide como en varias zonas del país. En el sur del país hay un equipo, en el centro del país hay otro equipo, en el norte, bueno, y así sucesivamente. Y yo le trabajo a todos esos equipos, entonces mi carga de trabajo es bastante grande. Eh, entonces, siempre hay un buen tiempo para desarrollar el cómic, ya sea la parte desde el guión hasta la ilustración, que es la que yo haría también. Bueno, que es la que haría yo. Bueno, yo haría básicamente un poquito de las dos partes. Yo haría un poquito del guión, en compañía
del investigador y haría la parte ilustrativa también. Una pregunta que no te hemos hecho es, ¿cómo ilustras tú? ¿Ilustras digital? ¿Ilustras en papel? ¿El color lo metes digital? ¿Cómo es tu manera de trabajar? Pues mira que las marchas cocaleras bueno, el cómic de las marchas cocaleras fue hecho totalmente a mano, la línea, la línea oscura, la línea negra, fue hecha a mano. Y el color sí fue digital. Pero yo, yo, yo trabajo de ambas formas. Yo trabajo análogamente, pues, con pinceles, con tinta china, con plumas. A veces trabajo así, pero para estos casos, como la cuestión es de hacer las cosas un poco más ágiles o que sean más eficaces, lo mejor es trabajar digitalmente. Entonces yo estos cómics los pienso hacer de manera digital. Además de que yo también he conseguido buenas herramientas. Pues buenas herramientas me refiero a brochas en Photoshop o tipos de papeles en Photoshop que van a hacer que el cómic tenga como un poquito de esa carga análoga, ¿ya? Entonces, pues para responderte, estos cómics del centro, pues los haría digitales, pero pues yo podría hacerlos también manualmente, sino que demoraría muchísimo más el trabajo. Claro. Bueno, ya llevamos casi 50 minutos y pues no queremos tampoco abusar mucho de tu tiempo. En la lectura que hicimos y esto pues son como unas sugerencias para que la trabajes en los nuevos cómics y es el tema de la rotulación, que nosotros sentimos que las marchas cocaleras la rotulación es digital y contrasta muy fuerte con, 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 con el otro tipo de dibujo y lo mismo los globos que no se sienten como tan orgánicos en relación como con las otras líneas que están. Y también en cuanto a como la posición de los globos, ¿no? También es eso y la forma de viñeta, encontramos que a veces como que la secuencia como que se interrumpe, pero pues yo creo que eso ya lo tendrás en cuenta para los próximos trabajos. Y también, aunque tienes una paleta de colores muy chévere en las marchas cocaleras, a veces el color puede hacer más. A veces el color, por ejemplo, los tiempos, aquí a veces hay una sinopsis de diferentes pasos, del paso del tiempo, entonces a veces si los tiempos se le aplican ciertos colores como que causa pues se vuelve como más potente el relato, ¿no? Se hace más potente con el uso del color, aunque la paleta es muy chévere, pero no, por ejemplo, a veces como el morado lo utilizas como para sitios cerrados, como para habitaciones, pero luego también utilizas el morado como para el cielo. Entonces son como cositas que encontramos. Ah, bueno, varias de las personas que estamos aquí en este club también nos estamos interesados en la historieta y nos gusta hacer historieta, entonces como que te hacemos esos comentarios porque pues la verdad, pues a mí el trabajo me gustó como tal, aunque las críticas que yo tengo, estas son bobadas, ¿no? Lo de los colores y esto. La crítica que yo sí tengo es porque a veces uno piensa que como esto es un cómic documental y al no presentar lo de las FARC o no darle más énfasis a la presencia del narcotráfico, porque esta coca no era para consumo tradicional, sino que realmente era pues, para usarse para el narcotráfico. Entonces, a veces como que ese peso sí vale la pena que esté, pero pues ya nos contaste bastante de las decisiones editoriales que iban más allá de tu propuesta y además porque tenías, en cierta forma, dos sensores, ¿no? Tenías a la Javeriana como editorial y también tenías al Ministerio de Cultura como beca financiadora, ¿no? Entonces, pues, de todos modos, te felicito en mi parte por este trabajo y pues me parece muy chévere que estés en el Centro Nacional de Memoria. Me parece muy chévere que vuelvan a hacer cómics.
leer. Yo he leído algunos de los informes del Centro Nacional de Memoria y son lecturas muy difíciles de hacer, son a veces muy técnicas y que la posibilidad de que se hagan en historieta me parece genial, o sea, me parece chévere y me parece que si de tu vocación está lo de hagamos cómics a la lata, como dijiste, eso es lo mejor que le puede pasar al Centro Nacional de Memoria. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, ya que se nos acaba el tiempo. Están como callados hoy. O sea, el Centro Nacional de Memoria Histórica ahorita pasará a ser el Museo de la Memoria, creo que se llama así, porque el Centro Nacional creo que se acaba el próximo año, ¿o es este año? Kevin. Es este año que se acabaría. ¿Tú seguirías? Pero no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, no sé cómo se llamaría el nuevo. Y Creo que se pues llama yo, no, yo el espero Museo de la seguir, Memoria. pero Creo yo que, espero creo, seguir, ojalá, ojalá no me, pues la verdad yo, digamos que el grupo de estrategias de reparaciones es un grupo muy unido y que nuestra jefa lo quiere mantener así, no quiere, digamos, no quiere sacar a la gente, por así decirlo, entonces quiere pero mantener ustedes un grupo pasarían al como. Museo de la Memoria. Sí, pues no sé, es que yo no sabía, yo ni sabía que el centro se iba a llamar de otra forma. O sea, yo pienso que sí seguiríamos trabajando en el centro, pues, Ok, o como se vaya a llamar, pues. ok. Porque claro, porque si tú me dices que este año empiezan, entonces para sacar el otro cómic tendrías que ser el siguiente año. Sí, Entonces, y es importante pues que tengas continuidad para poder sacar al menos estos dos productos. no, claro, no, estos productos los saco, pues yo no. Como te digo, o sea, la estrategia de reparaciones es un grupo muy unido y que va a seguir junto, pues, y que va a seguir de la mano del centro, pues. Entonces, yo no creo que, pues, que me vayan a sacar, además de que se ha realizado un buen trabajo, no solamente con cómics, o bueno, hasta el momento no hemos sacado cómics, pero se han realizado unos trabajos muy chéveres con líneas de tiempo, próximamente con murales. Entonces, digamos que ahí el trabajo mío pues se ha visto bien, se ha visto bien reflejado. Entonces, pues yo creo que yo voy a seguir el otro año y digamos, con estos cómics o con los que vengan, pues. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en el centro? Un año y estos meses. Ah, ok. Desde el año pasado entré, pero pues vos sabes que con esta berraca pandemia todo se frenó, entonces no, pues todo lo que íbamos a hacer el año pasado apenas lo estamos haciendo este primer semestre. Entonces, pues ahí vamos sacando cositas con lo que nos dejen viajar y hacer trabajo de campo, Claro. O del sea, hobby. solo este año pudiste hacer campo. ¿O fue el año pasado? No, solo este año se pudo hacer trabajo de campo. Qué chévere. No, Kevin, muchísimas gracias por estar aquí. Qué chévere conversar contigo. Pues, de hecho, me gustaría seguir en contacto contigo porque me interesa mucho el Centro Nacional de Memoria, me interesa mucho que se estén haciendo historietas y también sería chévere hacer seguimiento a tu trabajo y a la apuesta que están haciendo. Eso, Sí. pues, seguimos en contacto, me gustaría hacer. Inclusive, si es posible, te cuento que algunas historietas, antes de que pasen al impresor, algunos amigos nos las han traído aquí al club, a este espacio de lectura, donde le hacemos sugerencias antes de que pasen al impresor pues si deseas y si puedes, porque no sé cómo funciona en el centro, nosotros seríamos gustosos de poder leer los borradores del trabajo que estás haciendo. No, pues a mí me parecería muy bacano, pero la verdad es que el centro tiene también sus vainas de confidencialidad, Claro, entonces creo que por ese lado no, pues no se podría, lastimosamente, pero pues por mí encantado.
Y si no, pues ya se los muestro cuando estén acabados, pues ahí no se les mandar, intentaría mandar una copia, pues algo así. Sí, cuando ya esté terminado. Y también nos gustaría mucho, que es algo que poco se hace, que es este proceso de con las comunidades, o sea, cuando las comunidades lo leen, o sea, sería chévere conversar sobre eso, porque pues, o sea, creo que Camilo Aguirre, también Henry Díaz, han tenido esas oportunidades que son muy, muy valiosas y eso ser retroalimentados por las comunidades, eso me parece que es muy importante y chévere porque el Centro Nacional tiene esa forma de trabajar y que es válida y que es necesaria y que es importante, más que todo cuando se trabajan estos temas de cómic documental, son muy enriquecedores. Sí. No, es que así es como se tienen que hacer los cómics documentales, a la par, perdón, a la par de las comunidades, que pues ellos son los que han vivido todo, y no uno, pues que uno que es todo citadino ahí, sí, uno no ha vivido nada de esas realidades, entonces eso es lo chévere, como hacer el trabajo de campo y sacar un cómic que de realmente como narre estas verdades, pues, o estas voces de las personas. Kevin, ¿tú conoces el Caquetá? No, yo no conozco el Caquetá, pero me encantaría, pero no, yo no conozco allá. Claro. Pero ahorita, pues lo chévere es que sí tienes la oportunidad de ir a conocer todos los sitios donde vas a trabajar. Qué bacano. Mm. Bueno, Kevin, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros conversando. Nos dejas No, muy gracias a interesados. ustedes. Muchas Ah, gracias, Javier, por la invitación y por este espacio. Me parece Ale, estos espacios deberían hacerse más, pues no sé, digamos que a veces siento que el cómic en Colombia sigue siendo algo muy pobre, ya, o sea, como un tema muy aislado o bueno, yo lo veo así, yo no sé si yo estoy muy perdido o si yo no leo mucho cómic colombiano, pero yo lo siento así y digamos que estos espacios a mí me alegran, pues, porque veo que hay gente interesada en este tipo de formatos, pues. no, sí, doy. A nosotros, de hecho, también nos alegra que se esté, entre más se haga cómic en Colombia es mucho mejor porque en eso está el proceso de aprendizaje y la experiencia. Isabel Ramírez pregunta que pues te dice que ojalá sigas tramitando el proceso para que se logre la distribución del cómic de las marchas cocaleras en las librerías y para que las personas lo conozcan. Sería chévere, por ejemplo, como que se pudiera distribuir a las bibliotecas de los colegios del Caquetá, de las bibliotecas comunitarias, o debe haber una red de bibliotecas allá, que sería chévere que pudiera llegar este cómic allá y que se pueda leer, ¿no? Que se pueda hacer un proyecto de fomento de lectura allá, sería muy, muy, muy chévere. Sí, ¿qué más quisiera yo? Pero bueno, ahí estoy todavía en la lucha con, con el sello javeriano de Cali, pues, para que lo saquen, aunque sea alguna librería, pues. Claro, sí, 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 hace falta. Sí, yo fue que lo vi en la feria y lo compré, pues me llamó la atención. Mm, Bueno, muchísimas gracias, bueno, Kevin. bueno, no a ustedes de nuevo, muchísimas gracias a todos y todas.